Bien. Les decía entonces que, que una cantidad se conserve quiere decir básicamente que si usted tiene un determinado sistema y ese sistema está evolucionando de la manera que fuere, bajo ciertas condiciones hay, por ejemplo, algún vector o alguna componente de algún vector determinado, que se definirá de alguna manera que ahora vamos a ver, que no cambia en el tiempo. Es decir, que la derivada con respecto al tiempo de esa cantidad es cero, o si quieren, que se mantiene constante a lo largo de la evolución del sistema o en el tiempo. Eso quiere decir que algo se conserva. Eh, y bueno, hay distintas cantidades que se conservan. Uno de ellos, la que vamos a ver primero, el momento lineal. Esto es un vector. También hay veces que se conserva no el vector completo, sino que se conserva una componente del vector, que de vuelta, que se conserva quiere decir que en ciertas condiciones eh, esas cantidades se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Y ese vector, que se lo suele llamar con la letra P, con una flechita arriba, porque es un vector, a veces se lo llama momento lineal, a veces se lo llama simplemente momento, a veces se lo llama impulso lineal, a veces se lo llama simplemente impulso, a veces se lo llama cantidad de movimiento, y al final termina siendo confuso porque hay un montón de semántica dando vueltas refiriéndose siempre a lo mismo. Eh, y lo mismo para las otras cantidades que se conservan, tienen también distintos nombres y según el libro que lo lean van a ver que lo llaman de manera distinta. No sé cómo lo llamó Diana, pero bueno, probablemente lo haya llamado momento lineal. Y bueno, déjenme mostrarles entonces este ejemplo de cantidad conservada y bajo cómo se define este objeto, este vector, momento lineal, y en qué condiciones es que se conserva. Entonces, lo que habrán visto en la teórica es que si ustedes tienen un sistema de partículas, una cierta cantidad n, y cada una de estas partículas tiene una masa, y le pongo un subíndice i que va de 1 a n, que va labeleando, va a ser un label de cada una de las partículas, y respecto a algún sistema de referencia inercial, la posición de esas partículas es r sub i para cada i. Entonces, sobre eso es lo que define mi sistema de partículas. Ese sistema puede estar interactuando con el exterior, digamos, y entonces yo tengo que separar las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas en lo que llamo fuerzas externas, que son aquellas fuerzas que están actuando sobre la partícula i, que no son originadas en otras partículas que pertenecen a mi sistema, sino que vienen del entorno, y fuerzas internas, que son las fuerzas entre las partículas de mi sistema. Por eso, por lo general, tienen índices I, J, donde tanto I como J van de 1 a N. Bien. Entonces, hay unas cantidades referidas que tienen relación con el sistema que son súper útiles. Son cosas que tienen que ver con algo que se llama el centro de masas. Por un lado tenemos una cantidad que puede caracterizar el sistema, que es la masa total del sistema, que es simplemente la suma de todas las masas. Eso es estrictamente lo que llamamos la masa total del sistema. Y después hay un vector, que se le suele llamar R, o a veces R y se le pone unos subíndice que es Cm, que se refiere a la posición de centro de masas, que es esta cosa de acá, que es la suma sobre todas las partículas de la masa de la partícula por el vector posición de esa partícula, dividido en la masa total. Entonces, lo que dice el teorema este de conservación del momento lineal es que si la suma de todas las fuerzas externas que están actuando sobre mi sistema, esto es lo que se llama la resultante de fuerzas externas, si la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre cada una de las partículas de mi sistema es cero, entonces hay una cantidad que se conserva. Esta cantidad es la masa total del sistema por la derivada temporal del vector. Es decir, si se fijan, cuando hago la derivada temporal de esto por m, esta m se cancela con esta m de acá, y simplemente lo que me queda es esto, que es la suma de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula, porque acá tengo el r punto. Y ese es el momento de cada partícula. Es decir, que el momento total del sistema, la suma de todos los momentos de cada momento de cada partícula, se conserva. Es decir, que esto en realidad es una suma, es esta suma de acá, y cuando la resultante de fuerzas externas, es decir, cuando la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema es cero, entonces este vector P es tal que su derivada temporal es igual a cero. Es decir, que P como vector es constante
a lo largo de la evolución de todo el sistema. Bien, según se puede preguntar qué es este centro de masas, qué es este vector R. En realidad es un punto ficticio, o sea, no tiene que estar apuntando a ningún lugar donde yo tenga algo de mi sistema, sino que representa una especie de posición promedio del sistema, aunque esto es un promedio pesado, digamos, en el siguiente sentido, digamos, si veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo una sola masa, sí. ¿Te puedo pedir medio segundo? Que perdí la definición de R y Sí. acá Sí, perdón. y la estaba anotando para no perderla. Perdón. Acá está la definición de R. La escribo abajo, así no la perdemos, porque voy a hablar de R justamente ahora. Y si M es la sumatoria de las masas, cuando escribes R, ¿por qué no pones M por M? ¿No te queda M grande sobre M grande? A ver, espera un segundito. No, ¿por qué no se tachan esas dos sumatorias? Porque la sumatoria de arriba está sumando sobre el producto de MI por RI. O sea, R depende, tiene okay. entonces Perdón. no es que tenga un paréntesis ahí, sino que estoy sumando sobre el producto este, ¿no? Perdón, gracias. Entonces, de nada. Entonces, por ejemplo, cuando tengo una sola partícula, esto que está acá si tengo una sola partícula, esto que está acá es simplemente M por R dividido M, que es R. Entonces, el centro de masa de una sola partícula es la posición de la partícula. Si tengo dos partículas, esto que está acá será la masa de 1 por la posición de 1 más la masa de 2 por la posición de 2 dividido M1 más M2. Si juegan un poco, se van a dar cuenta que este punto está en algún lugar de la trayectoria que une R1 y R2, y va a estar más cerca del punto de la partícula más pesada. Por ejemplo, si M1 es muchísimo más grande que M2, entonces la posición del centro de masa va a ser casi R1, porque como acá tengo M2 dividido M1 más M2, si M1 es enorme, este término va a ser casi 0 y me va a quedar algo que va a estar casi en la dirección de R1. Si M2 en cambio es muchísimo más pesada que M1, va a pasar lo contrario. El centro de masa va a estar más cerca de R2. Y si tengo tres partículas, ya bueno, va a estar en algún lugar en el medio de las tres partículas, pero digamos, no es un promedio en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo una situación así en la que tengo una partícula acá y tengo un montón de partículas por acá. No necesariamente el centro de masa va a estar cerca de donde tenga más partículas, porque podría pasar que la masa de esta es enorme y la de estas son muy chiquititas, y por más que tenga muchos, el centro de masa me cae por algún lugar de acá. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema solar. Tengo el Sol, que es recontrapesado, y tengo un montón de planetas que lo están orbitando, y no es que están orbitando el Sol, sino que están orbitando el centro de masa, pero el centro de masa está muy cerca del Sol. Bueno, y esperen que borro esto. Bien, entonces, en ese sentido digo que es un punto ficticio, que como que representa la posición promedio del sistema, pero es un promedio pesado, está pesado por las masas. Y este punto ficticio en el sentido de que no tiene por qué caer sobre una masa, puede estar en el medio del vacío. Se mueve, también es un punto que depende del tiempo, y se mueve como si la resultante de las fuerzas externas estuvieran aplicadas a una masa m, que es la masa total del sistema, concentrada en esa posición. Es decir, vale esta igualdad. Es decir, que la resultante de las fuerzas externas sobre el sistema es igual a masa por la aceleración del centro de masas. Entonces, básicamente, esta es la conservación que les decía recién. Si esto que está acá es igual a 0, como la masa total del sistema se conserva, esto es simplemente la derivada respecto del tiempo, de m por r punto. Esto que está acá es lo que se define como P, y entonces esencialmente esto es P punto, que es igual a 0. Es decir que
Cuando esta cantidad de acá es 0, la suma de todas las fuerzas externas es 0, entonces el vector P es constante. Y decimos que se conserva. Es simplemente una manera de decir que la derivada temporal del bicho este es 0 o que el vector es constante. Esperen que borro acá. Ahí, o sea, P es M por R punto. Sí. ¿No? Lo acabamos de decir esto. Sí. Pero, si R, o sea, es sacarle a R punto la masa dividiendo, básicamente. Repetime. P. Claro, porque R P, es... M por R punto. Esto está bien, sí. Sí. Y R es el promedio pesado. Y M es el promedio pesado. Entonces, esto es M por la suma I de MI, perdón, sí, de RI dividido M. Sobre M. Exacto. Entonces, esta Claro, masa se va, y esto es la suma claro. sobre I de lo que se suele llamar P sub I, el momento de cada partícula. Ahí Esto va. de acá es P sub I. O sea Está que P es la suma de todos los momentos. ¿Ok? A eso quería llegar. Gracias. Perdón, no entiendo por qué el centro de masa también se mueve con el tiempo. Eso es simplemente por la definición de centro de masa, porque R, perdón, sí. R es 1 sobre M por la suma de I de MI. RI cambia con el tiempo, las Exacto. posiciones cambian. Si yo hago la derivada temporal de esto respecto al tiempo, esto es constante, pero esto no. Ok. ¿Está bien? Pero que las masas se muevan, ¿por qué afecta que el centro, por qué también mueve el centro de masa? Porque, hagamos un ejemplo. Suponete que, Digo, pensemos en con el el caso sistema solar. perdón. Ok, perdón. Suponete en el caso de una sola partícula. En el caso de una sola partícula dijimos que esto era igual al R punto. O sea, que la masa se mueva significa que el centro de masa se mueve porque el centro de masa está en la posición de la partícula. Ok. Otro ejemplo es, suponete que tengo dos masas iguales, entonces el centro de masa está en el medio de las dos masas. Ahora, si esta tiene una velocidad para allá y esta tiene una velocidad para allá, este sistema conjunto se va a estar moviendo para arriba, entonces el centro de masa también va a tener una velocidad hacia allá. Entonces el centro de masa se va a estar moviendo en el tiempo. Ok. Se mueve junto con todo el sistema. Claro, se mueve junto con todo el sistema. También puede ser que el sistema se esté moviendo alrededor del centro de masa y que el centro de masa no se esté moviendo. Puede ser que todas las Los partículas se planetas muevan de manera tal que el centro de masa esté quieto, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, lo que dijiste antes del sistema solar, ese centro de masa alrededor del cual giran siempre se queda quieto. Bueno, no, o sea, ese centro de masa está afectado porque los planetas interactúan gravitatoriamente con otras cosas en el espacio, con otras estrellas, con el centro de la galaxia y demás. Tiene más cosas. Ok. El sistema está sujeto a fuerzas externas, y entonces, digamos, esta cosa de acá no es cero, y entonces el centro de masa de nuestro sistema solar se está moviendo, o sea, se está acelerado, justamente porque nuestro sistema solar interactúa con el exterior. Ok. ¿Ok? Gracias, eso era. Bien. Entonces, bueno, ahora hago un par de aclaraciones. La primera es, digamos que el valor del momento lineal de este vector P depende siempre del sistema de referencia. Por ejemplo, pensemos en el caso de una sola partícula. En el caso de una sola partícula, P es el momento de esa partícula, es la masa por la velocidad. Entonces, si yo estoy en un sistema de referencia fijo respecto a esa partícula, el momento en ese sistema de referencia es cero, porque la velocidad de la partícula en el sistema de referencia es cero. Ahora, si estoy en otro sistema de referencia inercial que se mueve respecto de un sistema fijo respecto de la partícula, desde ese sistema voy a ver que la partícula tiene un momento no nulo, porque se va a estar moviendo respecto del origen del sistema. Ahora, que respecto de dos sistemas distintos, inerciales, el momento de la partícula sea distinto, es una cosa, pero el hecho de que se conserva, valen los dos. O sea,
En los dos vale cosas distintas, pero en los dos es constante en el tiempo. O sea, el que la ve como 0 va a seguir siendo 0 si el momento se conserva, y el que lo ve como algo distinto de 0 va a seguir siendo constante y distinto de 0 a lo largo del tiempo si es que el momento se conserva. ¿Me explico? O sea, lo que digo es que el valor de P cambia del sistema de referencia al sistema de referencia inercial, pero si se conserva en uno, se va a conservar en otro, y eso no depende de el hecho de que se conserva no depende de en qué sistema de referencia inercial estoy. Esa es la primera aclaración que quería hacer. Otra aclaración es que alcanza con que una componente de la resultante esta de fuerzas externas se anule, es decir, una cierta proyección de este bicho se anule. Acá me falta el igual a 0. Para que se conserve una componente del momento, que para que se conserve la misma componente del momento, es decir, que K por P es igual a constante. Es decir, si yo tengo una cierta dirección y la resultante de fuerzas externas se anula en esa dirección, entonces el momento en esa dirección es constante. A eso me refería con que puede ser que el momento como vector no necesariamente sea constante, pero alguna componente sí lo sea, bajo ciertas condiciones. Y las condiciones son esas. Que en lugar de que se anulen todas las fuerzas resultantes externas al sistema, se anula simplemente una componente, entonces la componente del momento va a ser 0. Veamos un ejemplo. Este es uno de los primeros ejemplos que vimos, es un ejemplo fácil. Tengo una masa en un campo gravitatorio que está sujeto a la fuerza peso. Entonces tomo un sistema de referencia, que por ejemplo, lo voy a pensar esto en un plano, tengo la fuerza peso que apunta en la dirección Z hacia abajo, y la dirección perpendicular es la dirección X. Entonces una cosa que pasa es que la fuerza peso por la dirección X, o sea que en este ejemplo estoy tomando lo que estaba escrito antes, en donde K es la dirección X. Entonces la fuerza peso proyectada sobre la dirección X es 0, la fuerza peso son todas las fuerzas que actúan sobre mi sistema. Mi sistema es simplemente una masa, así que la fuerza peso es la resultante de fuerzas externas. Es la única fuerza que está actuando, la única fuerza externa a mi sistema, que es la masa, que está actuando sobre la masa. Entonces el momento en la dirección X se conserva. ¿Está bien? Así que simplemente, y el momento en la dirección X es masa por la velocidad en X. Y digo que esto es constante en el tiempo. Y esto es simplemente una consecuencia de que m por x 2 puntos es 0 porque no tengo fuerzas en la dirección X, básicamente. Así que visto desde esta perspectiva, el teorema anterior es medio pavo. Es simplemente el hecho de que como no tengo fuerzas en la dirección X, se va a estar moviendo de manera lineal en el tiempo en la dirección X. Hay que tener cuidado porque esto que dije recién vale cuando los versores estos X, que proyectan a las fuerzas y al momento, son constantes, o sea, son fijos, no dependen del tiempo. Si uno toma un versor, si uno toma que este K es igual a una dirección que es móvil, por ejemplo, cuando miramos polares, que tomamos bases cuyas direcciones dependen del tiempo, por ejemplo, la dirección θ, lo anterior, lo que dije recién no necesariamente vale. Por ejemplo, si tengo el caso de una partícula que se está moviendo en un campo central, es decir, por ejemplo, tengo una fuerza gravitatoria que apunta en la dirección radial, estoy mirando ahora esto en polares respecto de, no sé, algún centro de masa, alguna masa que está en el centro. En ese caso, la fuerza gravitatoria, que es la única fuerza que está actuando sobre mi masa en la dirección angular, es 0, porque la fuerza gravitatoria está puramente en la dirección radial, y estas dos direcciones son ortogonales. Entonces, cuando yo miro a Newton, la fuerza de gravedad es igual a la variación del momento de esta masita con respecto al tiempo, ¿no? Es masa por aceleración, o sea, esto por ahí no sé si lo escribieron así, pero digamos, P es m por b, entonces esto es simplemente m por la derivada de b respecto de t. ¿Está bien? Esta es masa por aceleración, o sea que la fuerza de gravedad es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo ahora proyecto esta ecuación con θ, me queda que θ por esto es 0, y entonces lo que me queda es que esto por θ tiene que ser igual a 0. Ahora, esto no es necesariamente la derivada del momento respecto al tiempo por θ, no necesariamente es la derivada del tiempo, la derivada con respecto al tiempo de p por θ.
porque tita depende del tiempo, entonces no lo puedo meter directamente adentro de la derivada. Para poder escribir esto de esta manera, le tengo que restar esta cantidad. Tengo que restar la derivada de tita versor. Y tita versor, en principio, es algo que se está moviendo, se mueve con el tiempo, se mueve a medida que se mueve la masa. Entonces esto típicamente suele ser distinto de 0, y entonces en este caso no vale lo que dije antes. O sea, no es cierto que si yo tengo una dirección en la que la fuerza se anula, que entonces la componente del momento en esa dirección es constante. Solo lo es en el caso de que esta cantidad de acá se anule. Bien, pero cuando la dirección en la que yo lo proyecto no depende del tiempo, esto que está acá directamente ni está, y entonces lo que dije antes vale. ¿Esto se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Capaz que es un poco confusa esta parte. Pero bueno, esencialmente lo que estoy diciendo es eso, que cuando yo hago cuando yo quiero mirar esta situación en la que tengo una proyección de la fuerza, de la resultante de fuerzas externas que se anule, entonces se conserva esta proyección del momento. Esto solo vale si K no depende del tiempo. Me imagino igual que hay como una clase más general de, o sea, para constantes vale, y diste un ejemplo de no constante puede no valer, y hay como una clase de sistema de referencia para las cuales vale universalmente o algo así. Por ejemplo, me imagino que si no rota y es a velocidad constante, podría valer, ¿no? Mira, muy buena pregunta. Fíjate, ese es el caso. Miremos, por ejemplo, el caso de movimiento circular, que vimos la vez pasada. Sí. En el caso de movimiento circular, P va a ser un cierto P tita en tita versor. Ups. ¿Está bien? O sea, toda la velocidad está en tita versor. No tengo velocidad en R versor. ¿Ok? Y si te fijas en el caso de coordenadas polares, ¿cuánto vale la derivada de tita versor? Vas a ver que esto estaba en, si no me equivoco, menos tita punto en R versor. ¿Está bien? O sea, la variación de tita versor, obviamente siempre está en la dirección radial, porque tita versor es como que va siempre cayendo hacia el centro. Bueno, cuando haces el producto este te da 0. ¿Está bien? Esto es justo en el caso en el que no tenés momento en la dirección R. Entonces, justo en el caso que habíamos visto antes de movimiento circular, sí valía esto, de que la proyección tita del momento era constante, y de hecho estaba relacionada con la velocidad angular, que era constante. ¿Me explico? Pero ese era un caso muy particular en el que esto es 0. Si tenés un movimiento... Ahora le pregunté a Diego, ¿qué pasó? Acá volví, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Te escucho yo. ¿El resto me escucha? Sí. Sí. Bien. Lástima si te borró la ecuacióncita. Se me borró la ecuación, pero bueno, ¿entendieron la idea o quieren que la vuelva a escribir? Lo vuelvo a escribir. No sé dónde se había cortado. Lo que decía es que en el caso, antes que habíamos visto el movimiento circular, el momento, que es simplemente la masa por la velocidad del movimiento circular simplemente está en la dirección tita, ¿no? Siempre está en la dirección tita. Entonces esto era m, digamos, por b tita en tita versor. Mientras, esta cantidad está siempre en tita versor en el movimiento circular. Y si se fijan cuando toman la base de polares, el versor tita, cuando lo derivan respecto del tiempo, esto les da algo que es, si no me equivoco, era algo así, menos tita punto en R versor. Entonces, cuando hacen este producto, este está en tita y este está en R, y entonces el producto este le da 0, para el caso de movimiento circular. Y entonces, en ese caso, sí vale que por el hecho de que tita versor, cuando uno proyecta la fuerza en tita versor es 0, entonces esta cantidad se conserva. Y si se fijan cuánto valía, si se fijan en el caso en que teníamos los ejercicios con movimiento circular, van a ver que la velocidad en la dirección tita es constante.
porque el radio es constante. Entonces, en ese caso sí tengo una conservación, pero es una conservación accidental, digamos, es por el simple hecho de que justo en ese caso esta cantidad es 0. ¿Está bien? No sé si eso contesta la pregunta que me hicieron recién. Por ahí, no en total generalidad, pero sí hay una subclase de casos en los que me puede escapar todavía de versiones móviles. O sea, entendí y quería preguntarte, ¿hay como tal concepto como que sea universal? Por ejemplo, en ese caso, o sea, viste un caso de cuando hay una cierta alineación entre la fuerza y el sistema de referencia, pero lo que quería preguntar es como si hay alguna propiedad universal que tenga el sistema de referencia como para todas las fuerzas o algo así. Me imagino que es que no que tenga aceleración cero o algo así, ¿puede ser? Lo tengo que pensar. Está bien. La verdad lo tengo que pensar. Me imagino que si uno lo hace completamente en general, lo que va a llegar es a relaciones de este tipo, que la variación de lo que uno quisiera que sea constante es igual a algo. Entonces, que eso se anule es que te va a dar la condición en la cual vas a tener una cantidad conservada. Pero no lo tengo ni pensado ni escrito, así que si te contesto te voy a chamullar. Era una pregunta al aire. Está bien. Pero en ese caso sí, en ese caso en particular, si fuese cero la aceleración, mejor dicho, si fuese, claro, pero en un movimiento circular igual no podría ser constante la aceleración. O sea, acá, en este caso, o sea, acá vas a tener esta cantidad conservada. O sea, la pregunta es si este producto escalar se conserva o no, ¿no? Entonces, este producto escalar se conserva cuando la proyección de la fuerza en la dirección de este vector móvil es 0, solo si esta cosa es 0. O sea, ahí tenés una condición extra, ¿no? O sea, no solamente tiene que pasar esto, sino que además tiene que pasar esto, para que esta cantidad se conserve. Entonces, cuando tenés versores móviles, no alcanza, no es una condición suficiente para que algo se conserve, sino que es necesaria y además debería pasar condiciones extra para que, una componente respecto a un versor móvil se conserve. Te puedo plantear digo, de la mano de esto, ¿no? Como nosotros habíamos dicho antes que, digo, de hecho está escrito por Newton, que la fuerza es la derivada del momento lineal respecto de t. Sí. Eso estamos de acuerdo. Ahora, digo, uno, creo que, comillas grandes como camiones, ingenuamente diría, bueno, si yo quiero la proyección de la f sobre el versor θ, Sí. agarro esta igualdad y multiplico ambos miembros por θ versor. Exacto, es lo que hice recién. Acá. La pregunta es, ¿por qué contrastamos eso con la derivada de P? O sea, ¿por qué lo comparo con el momento por el θ versor? No, esencialmente porque es simplemente ¿a qué me refiero? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo se conserva? Cuando algo se conserva cuando la derivada de ese algo es igual a 0. Entonces, yo agarro a Newton y lo proyecto en una dirección. Ahora, quiero formarme de acá la derivada de algo. Tal que si yo impongo ciertas condiciones, digo que la derivada de ese algo es 0. Entonces, si yo proyecto acá algo que depende del tiempo, no la puedo meter acá adentro como para formarme una derivada total. Me queda esta derivada total a menos de otra cosa. Ok, Entonces, entiendo. yo siempre quiero formarme algo así porque quiero decir que en ciertas condiciones lo de adentro es constante. Claro, y lo de adentro en este caso es el momento lineal proyectado sobre θ versor. Claro. Pero Entonces, para ok, poder meter θ versor acá adentro y que esto me quede la derivada del tiempo de algo, necesito restarle este término porque θ versor depende del tiempo. Entonces no lo puedo meter adentro de la derivada gratuitamente. ok. ¿Ok? Bien. Bueno, veamos algunos ejemplos para qué puede servir estudiar este tipo de cosas. Yo creo que en la teórica vieron varias. En la guía hay como 3 o 4 ejercicios sobre esto. Yo no los quiero pisar, así tienen ejercicios como para pensar. De hecho, hay uno de los ejercicios de la ¿Soy guía. yo? Se volvió con... ¿No me escuchan? Bueno, ahí va. Bueno, no me acuerdo dónde caí, pero me parece que esta discusión
que habíamos tenido acá arriba respecto a los versores móviles había quedado saldada, ¿no? En parte saldada. Entonces, bueno, quería discutir algunos ejemplos y decirles que en la guía hay un montón de ejemplos de momento lineal. Diana hizo alguno de masas variables en la teórica, y mi idea es mostrarles algunos ejemplos más. Pero bueno, digamos, con esto que vamos a ver ahora ya deberían poder resolver en la práctica los ejercicios 16, 17 y 18. Son todos de conservación de impulso lineal. Entonces veamos algunos ejemplos. Si no me escuchan, me avisan, ¿eh? Sasha, ¿vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Bien. Un ejemplo, por ejemplo, es el siguiente. Tengo una masita M1 y otra masa M2 y vienen con ciertas velocidades. Y en algún punto de su trayectoria chocan y son tales que son superplásticas y entonces se quedan pegadas. Y a partir de ahí siguen caminos juntas con una cierta velocidad v. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa velocidad v? ¿A qué velocidad van y qué dirección tiene esa velocidad? Entonces, en el sistema, primero, mi sistema es el sistema de la masa M1 y la masa M2, y no tengo absolutamente nada más. Y de hecho las dos se están moviendo de manera libre en el espacio. Ni siquiera estoy suponiendo que hay una fuerza de interacción gravitatoria entre ellas, nada. O sea, es un movimiento libre y simplemente van a interactuar entre ellas cuando se choquen. Y el choque va a ser plástico, en ese sentido, se van a quedar pegadas. Entonces, como no tengo fuerzas externas actuando sobre cada partícula, la resultante de fuerzas externas va a ser cero. O sea, la fuerza externa actuando sobre esta más la fuerza externa actuando sobre esta va a ser cero. Y en ese caso, el momento lineal se va a conservar, se va a ser constante en todo momento. O sea, que si la resultante de fuerzas externas es cero, P se conserva, y en particular lo que quiere decir es que el momento en la situación inicial va a ser igual al momento en la situación final. Ahora, en la situación inicial, el momento es simplemente la suma de los momentos de las dos partículas. Es m1 por la velocidad de 1 más m2 por la velocidad de 2. Mientras que en la situación final, lo que tengo es la masa la masa final, que es la suma de las dos, porque se me forman un único objeto con masa m1 más m2, que va a tener una cierta velocidad v. Y como p se conserva, p al principio es igual a p al final, porque no cambian el tiempo. Entonces, esta cantidad de acá va a terminar siendo igual a esta cantidad de acá, y de acá yo puedo despejar acá simplemente puedo despejar cuánto vale v, que es lo que me está pidiendo el problema. Es esto que está acá dividido de m1 más m2. Entonces esto es útil, por ejemplo, cuando tengo choques plásticos. Otro ejemplo es el siguiente. Es un ejemplo en el que tengo dos masitas y una varilla L que las une. Esto es una varilla rígida. Y está en equilibrio inestable. Quiere decir que esta masita M1 no está estrictamente sobre este eje vertical, sino que está un poquitito corrida para la derecha, con el mínimo. Súper chiquitito. Casi que se puede pensar que, digamos, el centro de masa va a estar en algún punto de acá, pero la posición del centro de masa en la componente la componente horizontal, va a ser P. No importa que la M1 esté un poquito corrida. Y estoy en una situación en la que tengo, esta es la superficie de la Tierra, tengo un campo gravitatorio que me apunta hacia abajo. Entonces la pregunta es, cuando caiga esta varilla, ¿a qué distancia de P va a quedar cada bola? Y el dato es que el piso no tiene rozamiento. Entonces, esencialmente, bueno, primero lo que hago es planteo un sistema de referencia. Voy a decir que es un sistema de referencia que tiene Z en la dirección vertical y X en la dirección horizontal, y el origen de mi centro de referencia va a ser este punto P, que es donde está M2. Entonces, el centro de masa, la posición del centro de masa va a estar en algún lugar entre las dos partículas, entre M1 y M2, pero va a estar en esta línea vertical, digamos. Si me fijo cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi sistema, o sea, mi sistema es el sistema de M1 y M2, y las fuerzas ¿cuáles son? La fuerza gravitatoria que actúa sobre M1, la fuerza gravitatoria que actúa sobre M2, a la varilla esta la considero de masa cero, es decir que simplemente la pienso como que es una mediadora de fuerzas, pero las fuerzas van a ser fuerzas internas. Y
Entonces la única fuerza externa que tengo es la fuerza de gravedad y la fuerza normal que le hace el piso para que M2 no se vaya para abajo. Es una fuerza de vínculo. Y todas estas están en la dirección vertical. Si se fijan, como el piso no hace rozamiento sobre M2, la fuerza de vínculo va a estar siempre en la dirección de Z. Y la fuerza gravitatoria siempre apunta hacia abajo, tanto cuando actúa sobre M1 como cuando actúa sobre M2. Entonces todas las fuerzas externas están en la dirección Z. Quiere decir que si yo las proyecto en la dirección X, que es un versor fijo, esto me va a dar 0. Por lo cual, por el teorema de conservación, el momento total del sistema en la dirección X se conserva. En otras palabras, lo que me está diciendo es que como sobre este sistema no tengo nada que me lo empuje hacia allá, el centro de masa se va a quedar fijo, siempre se va a quedar fijo. En todo caso, M2 se va a ir para allá, M1 se va a ir para allá, pero el centro de masa en esta dirección va a quedar fijo y lo único que va a hacer es va a hacer caer. Se va a caer hasta el piso. Bien, entonces esta proyección del momento se conserva. De modo que si calculo cuánto vale el momento inicial en esta dirección, el momento en esa dirección va a ser siempre el mismo. En particular, el momento inicial en la dirección X es 0, porque las masas están en reposo originalmente en la dirección X, no se están moviendo. De hecho, están en reposo absoluto, o sea que el momento inicial es 0. Completo es 0, pero en particular, proyectado en la dirección X es 0. Es decir, que el centro de masa no se mueve en la dirección X. Y como el momento se conserva, y la velocidad inicial es 0, va a seguir siendo 0 en todo el trayecto. O sea que el centro de masa no se va a mover en X en ningún momento de toda la evolución de este sistema. Es decir, que el centro de masa, a lo sumo, lo que va a hacer es va a caer. Cuando esta masa caiga al piso y esta masa se mueva para allá, el centro de masa va a caer. Solo va a poder tener velocidad en la componente Z. Bien. Entonces, lo que puedo hacer es calcular cuál es la posición inicial del centro de masa. Uso la formulita que tenía antes. Esencialmente es M1 por la posición de la masita 1 respecto del centro de coordenadas, más M2 por la posición de la masita respecto del centro del sistema de referencia, dividido la suma de las masas. Esto, si quieren, lo escribo porque por ahí se olvidaron. Ups. Mientras lo escribís, te hago una consulta de contexto. Sí, sí. Digo, yo tengo el dato de que el piso no tiene rozamiento. Sí. Ahora, si yo sé que el sistema está en reposo, es decir, que van a estar como, o sea, quizás es por la condición de equilibrio inestable, creo que es así, que todavía no lo capté, pero digo, en el momento inicial, como no hay movimiento, Sí. aunque hubiera rozamiento, la proyección en X sería 0. Exacto. No, por eso. Si las dos masas estuviesen alineadas de manera vertical, en un sistema ideal, este sistema no se mueve, está quieto. Ok, la idea es que o sea, en cualquier momento se mueve, y en cuanto se mueve aparece el rozamiento. Entonces, Claro, por yo eso estoy tengo que... pensando que esta masita, en realidad, en lugar de estar acá, inicialmente está acá al costado. Y esta distancia es ínfima. Entonces, eso es Ok. una condición inestable, porque acá tengo una fuerza de gravedad que está tirando hacia abajo, y entonces esta masita va a querer caer. ¿Está bien? O sea, bueno, eso lo intuís. Entiendo, sí. Ok. Pero tengo velocidad, aún así tengo, o sea, lo pienso como que está levemente inclinado, pero que está quieto, originalmente. ¿Está bien? Entonces, esencialmente, como está quieto inicialmente, como está quieto inicialmente y no tengo ninguna fuerza en la dirección horizontal, el centro de masa lo único que puedo hacer es caer. Ok. Bien. Entonces, lo que decía, la posición del centro de masa, se las recuerdo, es simplemente M1 por R1 más M2 por R2 dividido M1 más M2. Esto es un más. Pero fíjense que R2, desde el sistema de referencia que estoy tomando, que tiene origen en M2, es 0. Y R1 está en L, esta distancia es L, en Z versor.
L en Z versor. Esto que está acá es R1. ¿Está bien? Es que la posición inicial del centro de masa, obviamente está en algún punto del eje Z, pero lo importante acá es que no tiene ninguna componente en la dirección X. ¿Está bien? O sea que a esto me refería. Esto lo estoy tomando suficientemente chiquitito como para suponer que el centro de masa está en el origen, en la dirección X. Si lo quieren considerar igual como algo finito, es simplemente cuestión de ponerlo acá. O sea, lo único que va a pasar es que ahora la posición de la partícula 1 va a estar en L en Z más una cosita muy chiquitita en esta dirección. Lo estoy despreciando porque el ejercicio pedía que lo desprecie. El ejercicio que está en la guía de F1 pedía que lo desprecie, pero lo podríamos considerar tranquilamente esta distancia. Bien, entonces como la posición inicial del centro de masa es tal que tiene una componente 0 en la dirección X, es decir, que está sobre el eje Z, y no se va a estar moviendo en la dirección X porque la proyección del momento del centro de masa en la dirección X es 0, es decir, no va a tener velocidad en esta dirección, la componente X del centro de masa va a estar siempre sobre el eje Z. Con lo cual lo único que va a hacer es va a caer y se va a apoyar en el punto P. ¿Está bien? El centro de masa va a caer y se va a apoyar en el punto P. Entonces la configuración final del sistema va a ser esta. La M2 va a quedar en algún punto y la M1 va a quedar en algún punto. Ahora, si se ponen a jugar un poco con los vectores, pueden calcular cuál es la distancia de M2 al centro de masa y cuál es la distancia de M1 al centro de masa. Y eso se lo dejo para que lo hagan, pero básicamente lo que van a ver es que respecto del sistema este que yo tenía, la posición de R2 va a estar en menos M1 por L sobre M1 más M2 en X, o sea, va a estar para allá a la izquierda, si es que al M1 yo lo tiraba un poquito para la derecha originalmente, y el R1, que se va a hacer esta dirección, ahora va a quedar en M2 por L sobre M1 más M2 en X versor, o sea, va a quedar en esta dirección de acá. Si se fijan, pueden jugar con límite para ver si esto tiene sentido. Lo primero que pueden ver es que si L es enorme, los puntos estos se alejan, porque esto se va cada vez más a la izquierda y esto se va cada vez más a la derecha, porque L crece. Por otra parte, si piensan que, por ejemplo, M2 es enorme, es muy grande, entonces esto que acá acá se hace 0, quiere decir que R2 va a coincidir con el centro de masa casi, mientras que R1 va a estar en, este cociente se va a ser igual, va a tender a L cuando M2 crezca muchísimo, entonces R1 va a estar en L en X versor, quiere decir que M2 va a estar muy cerca del centro de masa y M1 va a estar a distancia L. Y va a pasar lo contrario si M1 es mucho más grande que M2, en ese caso M1 va a estar en el centro de masa y M2 va a estar por acá. Bueno, pueden jugar y llegar a este resultado, pero esencialmente acá pueden ver cuál es la situación final, simplemente teniendo en cuenta que hay una conservación del momento total en la dirección X, en una cierta proyección del momento se conserva. El momento total no se conserva, porque tengo la fuerza gravitatoria que está actuando en la dirección Z. Bueno, si no hay preguntas con respecto a este ejercicio, podemos ¿Puedo pasar hacer una muy, muy chiquitita? con las que quieras. Em, necesito el enunciado del problema anterior, porque Dale. hay algo que... eh, El enunciado no es este, yo simplemente lo adapté a la porque clase. está bien, P es el punto donde pusiste el sistema de referencia. Sí, perdón, sí. Este es el punto P. No, la pregunta era porque dije, obviamente no es original mío, lo dejó sugerido Diana, pero Ajá. si ponías el sistema de referencia en el centro de masa, como Sí. que no pasaba nada. Tipo, simplemente te quedaba todo a la misma distancia y prácticamente no había Claro. movimiento. Sí. De hecho, es más, creo que no hay movimiento en el centro. Claro. Si lo pones. Las Y distancias respecto al centro de masa, si la barra es rígida, no te van a cambiar. Eso seguro. perfecto. Ahí está, listo. Pero pues, sí, Era esa la pregunta. está bien. Bueno, entonces ahora les dejo para que piensen este.
A ver si no pongo el... Igual, no sé si se bajan ustedes las notas o no, si se la bajan tienen la resolución abajo, pero traten de pensarlo un poco. Esencialmente la idea es esta, este es un lago que está congelado y entonces no tiene rozamiento, es puro hielo y el hombre puede deslizar por el lago y tiene una masita, el hombre pesa M, una masa M mayúscula, y tiene una piedra de masa M minúscula y la tira a una velocidad V para allá, para la izquierda, póngale. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tarda en llegar a la costa, que está a una distancia L? O sea, ¿cuánto tarda en salir del lago, es la pregunta, con este procedimiento? O sea, él no quiere caminar ni nada, simplemente está sentado y lo único que hace es tirar una piedra para allá y ver cuánto tarda en llegar él a la costa. Piénsenlo un ratito y cuando tenga alguno del resultado, levante la mano o directamente abra el audio y nos ponemos a charlar a ver que me cuenten cómo resolverían esto usando conservación del momento lineal. Como que dices que tirando la piedra se impulsa Exacto, sí. para el lado contrario y entonces sin rozamiento debería moverse hasta el final. Ok.
Si sirve, yo tendría algo para proponer. A ver. Bueno, ¿lo planteo o quieren que esperemos a que alguien más lo... como ustedes digan? Plantealo, dale. ¿Te animás a escribir? Eh, el tema es que desde el celular es un poco... Posible. Bueno, dale. Vamos. Si no, me dictás y yo te escribo. Lo comento, o sea, yo lo que dije fue, bueno, fuerzas externas, estoy asumiendo que no hay, Sí. porque entonces, como las fuerzas externas no, como no hay fuerzas externas, se conserva el momento lineal. Un comentario. Está perfecto eso. No hay fuerzas externas en la dirección horizontal, pero digamos, teniendo en cuenta que estás en un lago, que estás sobre la tierra y demás, Ok, solamente acá hay dos fuerzas que se cancelan, ¿no? Que son la normal que estás el piso, que te cancela la fuerza de gravedad. ok, es correcto, ¿Está bien? está bien. Pero sí, En, en en la dirección particular horizontal, no hay fuerzas. perdón, perfecto. Entonces digo, bueno, el momento lineal es m1 por b1 más m2 más m grande por b. M por B más... Eso es constante. En particular al principio o al final, eso yo sé que, bueno, no. Al principio es 0. Exacto. Entonces digo, bueno, em, Espera, esto yo implica, necesito, exacto, que P es constante. exacto. P en Entonces particular digo, bueno, de esto, sí, y inicialmente vale exacto. 0. Entonces lo que dije fue, bueno, b grande la despejo en función de b chiquita, Sí. integro a ambos miembros entre 0 y L, Ajá. y bueno, me queda en función de lo que le pase a la b chiquita. O sea, Exacto. según o sea, tendría que describir la trayectoria se necesitaría más información sobre cómo viaja la partícula. Exacto. Pero entonces, digamos, si tuviese que escribir cuánto tarda en llegar a la costa, digo, sin hacer una integral, porque estos son velocidades constantes, así que sabemos que Bueno, es que yo no asumí que las velocidades eran, o sea, que las velocidades sean constantes. las Bueno, está velocidades bien, sí. son constantes porque no tenés fuerzas actuando sobre los cuerpos. Ah, está bien, sí, sí, claro que está. Entonces, la integral es simplemente decir que eh, si lo que querés es la posición, es lineal en el tiempo. ¿No? Es B Claro, por... sería menos m sobre m grande por b x, por mencionar como cuál es el valor, por L. Perdón, sería L, el Claro, tiempo que tarda en llegar de acá a acá es L sobre el por módulo lo que de... está... Ah, ok. Está bien eso, ¿no? Porque L por el módulo de B por T, el módulo de B por T es L. Entonces, esencialmente el tiempo que tarda es, bueno, esto lo puedo despejar de Está acá, bien, sí, sobre el módulo de B, sí, perfecto. Sí, sí. ¿está bien? Es M por L sobre M por el módulo de B chiquita. ¿No? Está bien, ¿Expliqué bien? perfecto. Creo que sí. El menos es solamente por sistema de referencia. Está bien. Exacto, sí. Entonces, fíjate que si cuanto más lejos está la costa, más tiempo tarda, obviamente. Es una función creciente de L. Cuanto más pesado es la persona que tira la piedra, también más tiempo tarda, porque, digamos, este, la masa se come gran parte del impulso y le deja poco a la velocidad, entonces tarda menos en llegar a la costa. Si la piedrita que tira tiene masa muy chiquitita, el efecto que hace es mínimo, ¿no? Entonces también esperaría que el tiempo que tarde es más grande. Bueno, se puede jugar con esto. Otra cosa que hay que hacer siempre es ver que las unidades de esto den en segundos, y eso es así, porque las unidades de masa se cancelan, esto tiene unidades de distancia, esto tiene unidades de distancia sobre segundo. Así que el tiempo está bien. Bueno, mil gracias. Este es el tiempo que tarda en llegar a la costa. Bueno,
En la guía hay un par de ejercicios más, hay alguno que tiene masas variables, es decir, que a medida que una cosa se mueve, la masa de esa cosa va cambiando. Diana discutió esto en la teórica, así que no voy a discutirlo acá. Y no me acuerdo qué otro ejercicio hay, pero digamos, son más o menos todos de este tipo. Así que, bueno, pónganse a jugar. Son los ejercicios del 16 al 18. Y después hay una segunda ley de conservación que discutió Diana, que también es súper importante, sobre todo, esto es importante, por ejemplo, cuando uno quiere mirar el problema de Kepler, de cómo, de la interacción gravitatoria entre dos planetas y hacerlo posta a posta, como, sin hacer ninguna aproximación de que ningún planeta esté quieto y demás. Constantemente se usa propiedades como conservación del momento angular. Esto es otro vector distinto del anterior. El anterior se llamaba momento lineal, este se llama momento angular. El anterior lo notábamos con la letra P, y este lo notamos típicamente con la letra L, y también hay mil cuestiones de semántica. Algunos lo llaman impulso angular, bueno, no sé, hay varias maneras de llamarlo a esto. La cuestión es que la conservación de este bicho funciona de la siguiente manera. Primero, antes lo que decía era que yo tenía fuerzas externas que si se anulaban, una resultante de fuerzas externas, que si se anulaban, me conservaban el momento lineal. Ahora voy a definir lo que llamo la resultante del torque de las fuerzas externas, que es este bicho de acá, que es simplemente la suma sobre todas las partículas de la posición de la partícula, producto vectorial, la fuerza externa, la resultante de fuerzas externas que está actuando sobre esa partícula. Fíjense que esta cantidad depende estrictamente del origen del sistema de referencia que yo estoy tomando, porque depende de la posición de la partícula. Entonces, si yo cambio mi sistema de referencia y empiezo a mirar las cosas de otro punto, la posición de la partícula respecto a mi sistema de referencia ahora va a ser distinto. Entonces, este bicho de acá, la resultante del torque de fuerzas externas, depende del sistema de referencia. Bueno, es esta cantidad de acá. Por otra parte, uno puede definir lo que se llama el momento angular, que es la cantidad que en última instancia va a estar conservada, como la suma de la posición de la partícula, producto vectorial, el momento de la partícula, que se define de la manera usual. El momento de cada partícula es masa por la posición, por la velocidad de la partícula. Y esto es lo mismo, como depende de RI estrictamente, depende de dónde estoy ubicando yo mi sistema de referencia. Entonces, si uno define estas cosas, lo que vieron en la teórica es que si esta cantidad es 0, entonces esta cantidad se conserva. O sea que la derivada temporal de este vector es 0. Entonces, algunas aclaraciones. Una es la que ya hice, que tanto el momento angular como la resultante del torque de fuerzas externas están referidas al origen de un dado sistema de referencia porque dependen de la posición de las partículas respecto a ese sistema de referencia. Entonces fíjense qué pasa, una consecuencia de esto, ¿no? El análisis de conservación del momento angular depende del punto respecto del cual yo lo defino. Por ejemplo, supongamos que tengo una partícula con masa m y la miro desde un sistema de referencia que tiene origen acá y otro sistema de referencia que tiene origen acá, y sobre esta partícula de masa m actúa una fuerza en esta dirección. Entonces yo diría, bueno, el torque de fuerzas externas que veo desde el punto O es R, que es el vector este, el vector este, que es el vector de la posición de la partícula respecto de O, producto vectorial, la fuerza externa que actúa sobre la partícula. Y estas dos cosas, como el módulo son distintos de 0 y el ángulo que forman es distinto de 0, esto es distinto de 0. Sin embargo, si miro cuánto vale el torque de la fuerza externa respecto de O', lo que tengo que hacer es R' por la fuerza externa. Tengo que hacer el producto vectorial de este vector con este. Y como son paralelos, el producto vectorial de estas cosas es 0. Entonces, en un caso tengo que la resultante del torque de fuerzas externas es distinta de 0 y en otro caso que es igual a 0. Entonces, respecto de este sistema de referencia, el momento angular que yo calcule no se va a conservar. Si yo hago R por P, no se conserva. Mientras que respecto de este sistema de referencia, si yo hago R' por P', sí se conserva. Y esencialmente, ¿por qué se conserva? Porque ¿cuánto vale
el momento angular respecto de O'. Es la posición de la partícula, supónganse que la partícula inicialmente está quieta, por el momento de la partícula. Ahora, el momento de la partícula va a estar siempre, como la fuerza apunta en esta dirección, va a estar siempre en esta dirección, con lo cual el producto vectorial de R por el momento va a ser siempre 0. Entonces, si originalmente está quieto, es casi obvio que respecto de O', el momento angular se va a conservar, y además va a ser 0. Si la masa tiene una velocidad distinta de 0 en alguna dirección, el análisis es un poco más complicado. Pero esencialmente a eso me refería con que todo este análisis depende si estoy analizando la conservación desde un sistema de referencia o de otro. Esto es distinto a lo que pasaba en el momento lineal, porque en el momento lineal, si se conservaba en un sistema, se conservaba en otro. Acá no es cierto, acá esto depende estrictamente del punto. Y esencialmente tiene que ver con que las cantidades en las que me baso para definir los criterios de conservación dependen de la posición, y la posición de las cosas depende del punto del que yo las miro. Bien, y otra cosa que suele ser útil, creo que hoy no lo vamos a usar, pero que suele ser útil, es que el momento angular respecto de un punto, supónganse que tienen un sistema de referencia O y un sistema de partículas, y en algún punto está el centro de masa. Entonces, el momento angular de todo este sistema de partículas respecto del punto O es igual al momento angular de todo este sistema de partículas respecto del centro de masa, más esta cantidad. Y esta cantidad es la posición del centro de masa por el momento total del sistema. Entonces, básicamente esto lo pueden leer como que el momento angular respecto del punto O es el momento angular del centro de masa. Esto es simplemente una frase linda que no significa nada, porque el centro de masa es un punto ficticio que digamos que no tiene entidad física, pero esto es básicamente como la posición por el momento. Esto es como si fuese el momento angular de algo, ¿no? Más el momento angular respecto del centro de masa. Este sí es un momento, este es el momento angular del sistema medido de este sistema de referencia fijo al centro de masa. Entonces, por ejemplo, si estoy en el sistema centro de masa, ¿qué pasa? La posición del centro de masa es 0. Entonces, esto sería 0, y entonces el momento angular sería el del centro de masa, como uno esperaría. Eso sería un caso particular trivial de esta ecuación. Bueno, nada, esto es un resultado que a veces se usa y puede ser útil. De hecho, en un ejercicio que les voy a sugerir después, sí lo podrían llegar a usar para simplificar bastante las cuentas, así que se los dejo acá para que lo piensen un poco. Esto seguro que Diana también lo comentó en la teoría. Pero bueno, veamos ejemplos. Sí. Chiquitito. Acá se pone en juego lo de que el sistema sea inercial o no inercial. Acá siempre voy a hacer los análisis de conservación respecto a sistemas inerciales, porque para poder llegar a la conclusión de que las cosas se conservan, tengo que usar las leyes de Newton. Entonces estoy como implícitamente asumiendo que estoy en un sistema inercial. Ok. Bien. Bueno, vemos entonces ejemplos para ver para qué puede llegar a servir estudiar la conservación de esta cantidad. Supónganse este ejemplo en el que tengo, si Diana contó alguno de estos ejemplos, avísenme y pasamos a otro, ¿no? Supónganse que tenemos una mesa, esto es una mesa horizontal, y la gravedad apunta hacia abajo, y tengo una masita atada a un hilo, y tengo un agujero en la mesa por el cual yo puedo hacerle fuerza al hilito, de para arriba para abajo, entonces la masita se acercaría o se alejaría en caso de que esté rotando del centro, ¿no? Y inicialmente la distancia entre la masita y el agujerito este es R0, está girando con velocidad angular constante omega 0. O sea, inicialmente tengo un movimiento circular con radio de R0 y velocidad angular omega 0. Entonces lo que pregunta es, si tiro del hilo para reducir el radio a R, o sea, ahora tiro del hilo y acerco la masita un poquitito, y ahora el radio pasa a ser R en lugar de R0, ¿cuál va a ser la velocidad angular de la masita, omega? Bueno, entonces lo primero que hago es fijo un sistema de referencia. Obviamente me conviene tomar coordenadas polares. Entonces, visto desde arriba, lo que tengo es el agujero. Ahora el plano este de la hoja es la mesa.
tengo el agujerito en el punto O, y ahora fijo un sistema de coordenadas polares. Entonces, el versor que une al punto O con la masa lo voy a llamar R versor, y el que es ortogonal lo llamo θ versor. La distancia esta es R0, y a un versor que sale hacia mí, en mi dirección, desde la hoja lo voy a llamar Z versor. Bien, entonces cuando hago el diagrama de cuerpo libre, me fijo, el sistema para mí ahora va a ser la masa M. Cuando miro el diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que está actuando sobre la masa es la tensión, en la dirección del plano, ¿no? Siempre, por supuesto, que están las fuerzas peso y la normal al peso, que están vinculando el movimiento de la masa a la superficie de la mesa. Eso lo estoy despreciando en el análisis este. Pero eso siempre lo tengo que comentar, digamos. Cómo la proyección de las fuerzas externas en la dirección Z, en este caso, ¿no? En la dirección perpendicular a la mesa, es 0, se conserva el momento lineal en la dirección Z, y como inicialmente es 0, va a seguir siendo 0. O sea que si la masa no tiene velocidad hacia arriba, no la va a tener en ningún momento, y entonces toda la trayectoria de la masa va a estar siempre sobre la mesa. Es algo que es obvio, y que intuitivamente nos parece obvio, pero hay que decirlo explícitamente cuando uno resuelve el ejercicio, porque la fuerza gravedad y normal son fuerzas que están actuando sobre la masa, además de la tensión. Entonces no hay que ignorarlas, sino hay que decir, bueno, están actuando, pero se cancelan, y entonces el movimiento va a estar confinado a un plano, que es el plano de la mesa. Cuestión que para el caso del ejercicio, lo que me interesa a mí en particular ahora, es que la tensión, que es la proyección, que es la fuerza que está actuando en la dirección de la mesa, apunta en dirección radial. ¿Está bien? Apunta en esta dirección, menos R. Eso lo llamo menos T por R. Esta es la única fuerza que tengo en este caso. Entonces, bueno, ¿cuál es el torque de fuerzas externas actuando sobre mi sistema? Mi sistema es la masa M, la única fuerza que tengo, ignorando las otras dos que expliqué recién porque las puedo ignorar, el torque me termina quedando la posición de la masa. Ahora voy a estar mirando el torque respecto al punto O sea que la posición va a ser R versor, que va a ser R vector, que va a ser R por R versor, producto vectorial, la fuerza externa. Y dijimos que la fuerza externa es menos la tensión en R versor. Fíjense que como estas dos cosas son paralelas, el producto vectorial es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto O, siempre la fuerza de la tensión va a ser paralela a la posición de la masa, ¿no? Siempre va a estar todo en la dirección radial. Entonces, esa fuerza no va a estar haciendo torque. Por lo general, el torque es algo que te cambia la velocidad angular, es algo que te tira, que te acelera, es una fuerza que es perpendicular a la dirección radial, para tener una idea más intuitiva de qué es el torque. Entonces, si la fuerza está en la dirección radial, este bicho es siempre 0. Entonces, solo voy a tener torque si la fuerza está en la dirección perpendicular tiene una componente perpendicular a la dirección radial. Bueno, entonces, acá tengo una dirección en la que el torque de las fuerzas externas es 0, y entonces el momento angular respecto a este punto se conserva. El momento angular era la posición de la partícula por el momento lineal. Entonces, que se conserva quiere decir que el momento angular inicial es igual al momento angular final. Entonces, esto en la situación inicial va a ser igual a esto mismo, pero en la situación final. Entonces veamos qué es en el momento inicial y qué es en el momento final. En el momento inicial, R era R0 en R versor, y P era masa por la velocidad en el momento inicial. Y la velocidad en el momento inicial es R0 por la velocidad angular inicial en la dirección de θ. O sea, inicialmente, la partícula se está moviendo en θ. ¿A qué velocidad? A velocidad R0 por la velocidad angular inicial. Entonces, cuando hacen R por θ, les termina quedando en Z versor, y lo demás simplemente me queda masa por R0 cuadrado por omega 0. Y en la situación final lo que voy a tener es un radio distinto y una velocidad angular distinta. Entonces, esencialmente,
analícenlo un poco, pero me va a quedar lo mismo, solo que ahora el radio va a cambiar y la velocidad angular va a cambiar. Pero como... sí. Perdón, como que hay algo que, o sea, vos entre el inicial y el final agregaste una fuerza externa, que es la que empuja para abajo el violín. ¿Eso qué onda? No, bueno, sí. Entiendo tu pregunta. Perdón. Esta de acá decís. Claro, como, Sí. No, pues, sí. El análisis es un poco más complejo que el que estoy... Está bien, está muy bien la pregunta. El análisis es un poco más complejo que el que estoy diciendo porque esencialmente yo le voy a estar haciendo una fuerza hacia abajo al piolín, eso va a estar ejerciendo una fuerza sobre la masa, una fuerza de vínculo, y el resultado final de todo este proceso es que la fuerza que yo le hago al piolín hacia abajo es la misma que la fuerza que le estoy haciendo al piolín en esta dirección, en la dirección radial. ¿Está bien? Y esa es la ok. fuerza que el piolín le transmite a la masa, que es justamente la tensión que estaba discutiendo antes. Ok, como que podrías pensar que la fuerza que haces hacia abajo en realidad es una función de la tensión. Exacto. Sería como algo. Sí. La fuerza que yo hago hacia Ok, abajo se traduce en la masa en esta dirección. ok. Y la ¿Está bien? tensión va a seguir siendo paralela a la dirección radial, Sí. entonces igual la fuerza. Ok, ahora sí me Sí, confunde. sí, 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 Ok, sí. ahí Gracias, va, gracias por la gracias. interpretación porque es cierto que no queda claro. Sí. Yo tiro y entonces el resultado de tirar hacia abajo es una fuerza sobre la masa en esta dirección. Claro. Bien. Bueno, pero entonces, como el momento angular inicial y el final son iguales, yo simplemente puedo igualar estas dos cantidades y entonces me queda vinculado esto que está acá, que depende de las condiciones iniciales y es fijo, o sea, esto es el radio inicial y la velocidad angular inicial, que son datos del problema, y ahora y ahora tengo el radio final y la velocidad angular final, entonces yo ahora puedo escribir cuánto vale la velocidad angular final en términos del radio final. Entonces, igualando estas dos cosas, la masa se cancela y lo que me queda es que el momento angular es el momento angular inicial por el cociente este. Si se fijan, si lo que hago es una fuerza en el sentido de achicar el radio, es decir, que el radio final sea más chico que el radio inicial, entonces lo que termina pasando es que esto que está acá es mayor que 1, y entonces la velocidad angular es más grande. O sea, si yo achico la distancia entre la masa y el centro, empieza a girar más rápido. En cambio, si yo lo que hago dado que la masa está girando, si yo le suelto el hilo y permito que el radio crezca un poco, en ese caso esto que está acá se hace mayor que 1 y entonces la velocidad angular disminuye. Pero bueno, es una manera eficiente de calcular, por ejemplo, la velocidad angular como función del radio. Si ustedes tuvieran que reproducir este resultado haciendo cuentas a partir de las ecuaciones de Newton, puede ser bastante más tedioso que hacer este análisis. Entonces, en este sentido, es bastante útil estudiar este tipo de leyes de conservación. Acá hay otro ejemplo, que es el siguiente. Digamos, tengo dos patinadores sobre hielo, los dos tienen masa m, y este viene con una velocidad hacia allá, tengo la dirección y la dirección x, una velocidad v0 hacia allá, y este tiene una velocidad v0 en el sentido contrario. Es que la velocidad 1 como vector es v0 en x versor, y la velocidad de 2 como vector es menos v0 en x versor. Y bueno, respecto a este sistema de referencia, la posición de este en la dirección y es d sobre 2, y la de este en la dirección y es menos d sobre 2. O sea que la distancia, esta vertical, es d, y cuando los dos atraviesen al eje y, van a estar separados una distancia d, de chiquita. Bien, entonces lo que dice es que un patinador, pongámosle tiene una varilla que no tiene masa, que tiene longitud d. Y que cuando se cruzan, es decir, cuando este llega acá y este llega acá, este le da la varilla a este, y entonces quedan los dos unidos por una varilla. ¿Está bien? O sea que el problema es básicamente un problema de una masa m y otra masa m,
con velocidad inicial, una tiene V0 hacia allá, y la otra tiene V0 hacia allá, que están unidos por una varilla. Esas serían las condiciones iniciales del problema que empieza a partir de que un patinador le dio la vara al otro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular de giro que tendrían si ahora, una vez que están agarrados de la varilla y están girando uno alrededor del centro, si ahora deciden acercarse, o sea, agarrar la varilla y hacer que la distancia entre los dos sea menor? O sea, ¿cuál será la velocidad angular de giro si reducen su distancia a d'? ¿Se entiende el problema? ¿Alguien no entiende el enunciado? Bueno. Y entonces, inicialmente, como dijimos, ahora llegan los dos al eje Y. Este tiene masa m, este tiene masa m, la misma masa, la distancia entre los dos es d. Estoy tomando un sistema de referencia que está justo en el medio. Entonces este tiene velocidad v0 en la dirección x y este tiene velocidad menos v0 en la dirección x. Y ahora el movimiento está vinculado. Ahora tengo una varilla que dice que a partir de ahora el movimiento de los dos va a ser tal que la distancia entre los dos es d. Entonces, acá tengo el mismo problema, la misma situación, ¿no? Como están sobre una pista de patinaje sobre hielo, voy a tener una fuerza de gravedad que es perpendicular a la pista, y después el hielo me va a hacer una fuerza normal de vínculo que me va a mantener el movimiento en un plano, ¿no? Que es el plano XY. Bien, ahora, en la dirección del plano XY no tengo fuerzas externas. No hay ninguna fuerza externa en la dirección del plano XY. Entonces, en particular, tampoco voy a tener torque de fuerzas externas en esa dirección, y entonces el momento angular, en particular respecto del punto O, se va a conservar. Entonces, lo puedo calcular, y ¿cuál es el momento angular respecto del punto O inicial? Bueno, es la posición de una partícula por el momento de una partícula, más la posición de la otra partícula por el momento de la otra partícula. Entonces, por ejemplo, empecemos con la partícula 1, la posición es d sobre 2 en inversor, d sobre 2 en inversor, por el momento de la partícula esta, que es la masa por su velocidad, es m por v0 en x versor. Y cuando le sume el momento angular de esta partícula de acá, lo que voy a tener es su posición, que es menos d sobre 2 en inversor, producto vectorial, la velocidad perdón, el momento de la partícula 2, que es la masa, por menos v0 en x versor. Y se fijan, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, porque tengo un menos por un menos que se cancela. Y entonces un medio que está acá se va, y lo que me termina quedando es menos d, que era la distancia entre los dos, por m por v0 en la dirección z, porque el producto vectorial del versor y por el versor x es z. Z es el eje que es este eje de acá. El que sale de la hoja apuntándome hacia mí. Bien, y otra cosa que puedo hacer es que en lugar de escribir el momento angular en términos de la velocidad orbital digamos, de un patinador respecto del centro, lo puedo escribir en términos de la velocidad angular. A ver, esperen un segundito. En términos de la velocidad angular. Ahora estoy en la duda de si la velocidad angular es esto o es 2 veces esto. Creo que hay un error, porque digamos la velocidad angular suele ser omega por r, ¿no? Ahora estoy mirando las cosas desde este punto. Entonces, si llamo a esta distancia r, r debería ser d sobre 2.
Así que me parece que estoy casi convencido. Sasha, no sé si estás por ahí, a ver cuál es tu opinión. Cuando- Me da la misma impresión, ¿eh? sí, a mí me parece que acá falta un 2. Bueno, déjenme agregar el 2. O sea, cuando paso de B a omega 0, lo que tengo que hacer es dividir por 2. Así que acá voy a tener un 2. Bien. Acá hay un error. Acuérdense que acá va un... Ahora, después yo corrijo las notas y lo voy a poner bien. Entonces, el momento angular inicial es esta cantidad de acá. Entonces, como habíamos dicho antes, la resultante de las fuerzas externas en la dirección del plano XY es 0. Obviamente tengo la gravedad más la normal, pero se cancelan entre sí, o sea que la resultante de fuerzas externas en general es 0. Entonces el torque de fuerzas externas va a ser 0, y esta cantidad que tengo en el momento inicial se conserva, o sea que va a valer lo mismo para todo instante del tiempo. Entonces, cuando se reduce la longitud de la barra, ahora la barra pasa de tener longitud D a tener longitud D', voy a pasar a tener un momento angular final. De vuelta acá falta un 1/2. Voy a tener un momento angular final que va a ser igual que antes, pero ahora la longitud de la barra va a ser distinta y la velocidad angular va a ser distinta. Entonces le pongo una prima y una prima. Y esto, por conservación del momento angular, va a ser igual a lo que había calculado antes. Entonces, cuando igualen esto a lo que habíamos calculado antes, que tenía un D y un omega 0 sin primar, van a llegar a esta expresión. Y de hecho los 1/2 se cancelan. Así que el error que había cometido no tiene ningún impacto en el resultado final. La velocidad angular final es igual a la velocidad inicial por esta cosa que está acá, que fíjense, pasa lo mismo que antes. Si la distancia entre las masas es más chica que la inicial, entonces este bicho de acá va a ser mayor que 1 y la velocidad angular va a ser más grande. O sea que cuando yo junto las masas, va a rotar más rápido. Y en cambio, cuando yo separo las masas, en este caso las masas son patinadores, cuando los patinadores si se separasen más, entonces girarían un poco más lento. Tengo acá un video que muestra esto. Yo creo que esto debe ser bastante intuitivo para todos. ¿Están todos viendo la pantalla del video? Sí, sí. Sí. Bueno, esto lo deben haber visto millones de veces. We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold them out at arm's length so I get nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hammers close to my body, and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops me. Bueno, We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater. esperen que cierro este. Ahí está. ¿Están todos viendo la pantalla? ¿Hola? Se ve la pantalla. Se ve la pantalla, perfecto. Bueno, entonces esencialmente lo que veíamos recién era exactamente esto que está sucediendo acá. A medida que el tipo juntaba los dos martillos y se los llevaba para su cuerpo, de prima se hacía chiquito, porque la distancia entre los dos martillos se hacía chiquitito, y entonces este cociente se hacía grande y su velocidad angular aumentaba. Y a medida que separaba los martillos, su velocidad angular disminuía. No sé si se ve muy bien en el video, pero eso es lo que debería pasar. Y creo que era lo que quería mostrar el tipo. Hay millones de videos en YouTube sobre cosas vinculadas con conservación de momento angular. Les sugiero que se vayan y chusmeen. Para que vean que puede ser útil para explicar ciertos fenómenos de la vida cotidiana que
por ahí es difícil de entender si uno lo piensa desde el punto de vista de las leyes de Newton. Les dejo este ejercicio porque en la guía hay el único ejercicio que tiene algo que con momento angular es el último, y me parece que hay poco. Entonces les dejo este ejercicio para que lo piensen y lo hagan. Es repetir el ejercicio de recién, pero ahora en lugar de suponer que los dos patinadores tienen la misma masa y que vienen con la misma velocidad pero en sentido opuesto, piensen que tienen masas distintas y tienen velocidades que tienen sentidos opuestos, pero que tienen magnitudes distintas, y háganse la misma pregunta, de cómo cambia la velocidad angular, en este caso respecto del centro de masa. Ahora, fíjense qué va a pasar, ¿no? Cuando los dos patinadores se están acercando, como tienen masas distintas y velocidades distintas, el centro de masas se va a estar moviendo, ya no va a ser más un punto fijo. Entonces, lo que puedo pensar ahora es que lo que voy a tener es una velocidad angular respecto del centro de masa, y también me puedo empezar a hacer preguntas del tipo, bueno, ¿cómo cambia esa velocidad angular si la distancia entre los dos patinadores aumenta o disminuye? Y lo que quiero que muestren es que básicamente, aún relajando la cuestión de que las masas son iguales y las velocidades son iguales, se llega exactamente al mismo resultado. Bueno, piénsenlo, háganlo y vean cómo hacer para pasar al sistema centro de masa. Me parece que está bueno este ejercicio en particular para jugar un poco con todas las cosas que vimos hoy. Y si quieren, lo charlamos el lunes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Acá la clase termina porque hay una magnitud extra que se conserva, que es la energía, también bajo ciertas condiciones. Es un poco más... el análisis es un poquito más rebuscado que este, de ver que hay cosas que se cancelan, ¿no? Y bueno, entonces es mejor era mejor separarlo en dos partes, por eso Diana contó conservación de impulso lineal y angular en una clase, y conservación de energía lo va a contar ahora en un ratito. Entonces nosotros veríamos conservación de energía la práctica que viene. Pero bueno, en principio, al margen de eso, la guía ya estaría terminada. O sea, Sasha va a hacer un ejercicio de conservación de energía la clase que viene, y ya con eso podrían hacer el ejercicio 19 de la clase que viene, pero hoy, con lo que vimos hoy, ya se pueden hacer todos los ejercicios hasta el 18. Creo que no necesito decir nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si quiere que repase algo. Yo igual me voy a quedar hasta la hora que haga falta, por si me quieren hacer preguntas de otras cosas. Si no tienen preguntas, me despido. Perdón, yo tengo dudas de la guía. Vale. Sí, Sí, perdón, me dijiste. haceme Ah, ok, preguntas. ok, Haceme preguntas de la guía, perdón. porque si nadie tiene dudas sobre esto, podemos darlo por... Bien. Primero que nada, respecto al ejercicio 11, em, primero, el inciso A, yo tengo que asumir que dice, un planeta de masa M, un planeta como la Tierra, calculo. Sí. Ok, listo, está bien. Entonces, de eso no tengo nada que preguntar, pero quiero preguntar sobre eso. Después, respecto del inciso B, que, bueno, le di como un tratamiento, o sea, me costó un trabajo considerable, pero quería ver si te podía plantear someramente cómo lo hice, como para ver si hay una serie de cosas que están ordenadas. Sí. Porque en realidad yo pude obtener el periodo, pero me decía determinar el radio. Y yo hice una cuenta diciendo, bueno, asumo que el radio con el que empiezo es mayor que el L0 de